Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primeramente, Dios no te va a mandar a un lugar, o Dios no te va a mandar a hacer una tarea sin antes respaldarte. El creer de esa manera sería tanto como dudar de Dios, ¿sí? Porque si Dios es el que te está mandando, Dios te va a respaldar. Otra cosa es cuando Dios no nos está mandando y nosotros vamos por nuestra cuenta, entonces ahí vamos a enfrentar un problema porque no nos está mandando el Señor, entonces por lo tanto no va a haber ese respaldo de Dios. Amén. Entonces debemos de tener en cuenta que si Dios es el que nos está mandando, entonces Dios nos va a respaldar. Porque muchas veces es bien fácil, o sí o no, es bien fácil perdonar a los demás, pero es bien difícil perdonarme a mí mismo por cosas que yo hice. Es bien fácil creer en los demás, creer que Dios puede usar a mi hermano que tengo a un lado, creer que Dios puede usar a mi hermano que tengo al otro lado, pero no creo que Dios me pueda usar a mí. Entonces eso es bien difícil, ¿sí? Creemos que Dios puede hacer cosas en otra gente, creemos que Dios le puede hacer un milagro a otras personas, creemos que Dios puede hacer una infinidad de cosas a mucha gente, pero no creemos que lo pueda hacer en mi vida. Y eso es una realidad que nos pasa a todos, ¿sí? Entonces debemos de, primeramente, cuando dice la Escritura, recibirás poder, dice el que estamos leyendo, Hechos 1:8, dice, recibiráis poder, ¿sí? Entonces Dios siempre te va a respaldar, porque Dios respalda su palabra, ¿sí? Entonces Dios siempre nos va a respaldar en cualquier trabajo que Él nos mande, ¿sí? Siempre y cuando sea Él mandándonos, ¿sí? Siempre y cuando sea Él diciéndonos, hey, ve a hacer esto. O sea, o sea, el Señor no te va a mandar a que barras si no te enseña primero cómo barrer. O sea, si no te enseña cómo hacer las cosas, ¿sí? Ahora, si te está mandando, quiere decir que tienes la capacidad para hacerlo. Si Él te está mandando. Y número 2, sigue diciendo Hechos 1:8, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Les está nombrando primeramente Jerusalén, que era su ciudad de origen. Luego les dice en Judea, que viene siendo su estado. ¿Sí? Luego les dice Samaria, que viene siendo el país vecino, porque era Israel del norte, o el estado que seguía, ¿sí? Y luego dice, y hasta lo último de la tierra, que lo último de la tierra veníamos siendo nosotros. Pero los judíos reciben la promesa, reciben la palabra, y de repente se quedan ellos en Jerusalén. Se quedan ellos en Jerusalén. Entonces es algo bien común que estamos en la comodidad, ¿sí? En la comodidad, en a veces en los lujos, a veces esas cosas nos estorban. Muchas de las veces qué bonito es poder llegar y sentarte en tu sillón, en tu cama, acostarte y ver la tele, y qué suave, ¿no? Que salgas de tu trabajo y puedas llegar a descansar un rato. Pero a veces esas mismas comodidades son las que nos estorban para poder buscar a Dios, o para poder leer la Biblia, o para poder orar, ¿sí? Hoy en día pensamos que es en los países donde hay libertad de culto, creemos que es muy fácil buscar a Dios. Sí, pero no, porque también esas mismas comodidades son las que nos estorban para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es bien común en todo lo que es América, Norteamérica y América Latina, en Europa, no sé, en los lugares donde hay libertad de culto, decir, no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Cuando no es la familia, es el trabajo. Cuando no es el trabajo, es fulanito, perenganito. Pero nunca tenemos tiempo. Nunca hay tiempo para Dios. Hay tiempo para otras cosas, pero para Dios no hay tiempo. Entonces, dice, me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Por qué les digo de la comodidad? Porque los judíos se quedan en la comodidad de Jerusalén. Nunca fueron a Judea, nunca fueron a Samaria y nunca fueron a lo último de la tierra. Y les digo que nunca fueron porque nunca fueron. ¿Por qué? Porque tuvo que venir una persecución para que ellos en Jerusalén, para que ellos pudieran salir de esa tierra, para que ellos pudieran salir de su territorio, de su comodidad. Dios Dios permitió una persecución para que ellos pudieran salir a evangelizar a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Levanta al conocido ya apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, ¿sí? Lo levanta. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pablo empieza a predicarle a los judíos. Pablo empieza a predicar en las sinagogas. Dice que se ponía a debatir con los judíos en las sinagogas de ellos. Entonces, pero no escuchaban. Lo tiraban a loco, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice Pablo? Dice, en verdad ustedes, ¿saben qué? Dice, me voy a ir. Me voy a ir con los gentiles, dice, y ellos van a huir y ellos van a entender. Eso es lo que les dice Pablo. Entonces, o sea, Pablo se va hasta lo último de la tierra. A los otros discípulos les tocó Judea y Samaria porque salieron corriendo ahí de la zona donde estaban. Ya las siguientes juntas ya no eran en Jerusalén como la sede de los discípulos, de los apóstoles, sino ya eran Antioquía. Antioquía era por donde está Siria ahorita. Ahí era Antioquía, ¿sí? Y ahí tienen que hacer la base, la sede, porque pues, los estaban persiguiendo en Jerusalén, ¿sí? Pero ¿a qué es a lo que vamos? Tuvo que venir una persecución para que ellos pudieran salir a evangelizar. Entonces, vámonos a nuestros tiempos. No tenemos tiempo de evangelizar. No tenemos tiempo. Porque trabajo, porque estudio, porque estoy casado, porque tengo una familia, porque tengo hijos, no sé. Entonces, no tenemos tiempo. Entonces, ¿queremos una persecución? ¿Queremos que Dios vuelva a mandar otra pandemia? ¿Queremos que Dios pueda permitir otro tipo de cosas? No que las mande, sino que las permita. Por la misma dureza del corazón del hombre. Entonces queremos otra vez que se vuelva a levantar otra cosa parecida. Para que nosotros podamos, como los judíos, salir a evangelizar a los lugares donde no salimos. O sea, ¿qué necesitamos para entender que ocupamos salir a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra? En este versículo, Jerusalén representa la comodidad. Representa el sillón, representa la cama, ¿sí? Jerusalén representa, no sé, toda la tuyo, representa todo lo más cómodo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para salir y para hacer nuestro trabajo? Porque dice que todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Entonces, no es como que Dios nos salvó nada más para estar como niños bonitos así. Dios no nos salvó por eso, ¿sí? Dios nos salvó para que diéramos fruto, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocupamos? O sea, vemos con los judíos. Con los judíos le dijeron, me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y el último de la tierra. Pero ellos se quedan en Jerusalén. Y sí estaban dando fruto, pero solamente uno no dice que no, porque el mismo Pablo, el mismo Pedro en una prédica convierte 5,000 ahí en Jerusalén, en una sola prédica. Sí. Entonces, estaban haciendo fruto, sí estaban haciendo fruto, pero no donde Dios los mandó. Muchas de las veces nos conformamos con nuestras 4 paredes de nuestra iglesia.
Y decimos, ay, es que Dios se mueve, sí, sí se mueve. Pero muchas de las veces Dios se quiere mover en otras partes, Dios se quiere mover en otros lugares, Dios se quiere mover en otros, y nosotros nos quedamos en la comodidad.